Bienvenidos a Parloteando, un podcast por ti y para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, lorcitos, a un nuevo programa del podcast Parloteando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Chel? ¿Cómo estás, Lux? Nuevamente con nosotros el desaparecido Lux. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Perdonen por ese tiempo de inactividad, pero luego salen cosillas ahí que no te esperas y pues no puedes decir que no. Entonces ahí tienes que elegir entre uno u otro. Pero bueno, aquí estamos otra vez de vuelta. Esperemos seguir así, sin ningún corte otra vez. Nuevamente, tener una racha de no desaparecer por un tiempo. Pero bueno, estamos aquí otra vez de vuelta. Un besazo sin COVID, gente. Ah, eso es todo, eso es todo. Chel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, desde aquí muy bien en exámenes, pero dándole con todo. Yo lo sé. Temazo el día de hoy, super mega invitado el día de hoy. Yo sé que cada podcast digo lo mismo, pero de verdad no tiene idea del super invitado que tenemos el día de hoy, una persona, wow, ahorita van a ver qué clase de persona es. Y bueno, el tema, me van a decir, este tema, el abogado del diablo, o sea, ¿qué onda con el tema? ¿Qué onda con el título? Bueno, vamos a estar hablando sobre esto. Yo sé que hay mucha intriga y hay mucha expectativa con respecto a esto, pero no se preocupen, lorcitos, las respuestas vienen en camino, ¿o no, chavos? Claro que sí. Aquí nunca dejamos ninguna duda. Ok, Siempre. Lux esperó, Lux dijo, no, yo me voy a esperar a este tema, entonces dijo, a este tema voy a entrarle. Sí, dije, este tema es el mejor para poder hacer otra vez mi acto de presencia. Va. Pues más o menos para que se den una idea, les va el anecdotario del día de hoy. El anecdotario es, ¿has recibido alguna gracia o favor por parte de la intercesión de algún santo? ¿Sí piensas o sientes que has tenido algún milagro? Ese es el anecdotario de hoy y pues adelante y bienvenidos. Vamos a presentar a nuestro invitado. Espero que esté ya listo. Perfecto, entonces voy a poner aquí la introducción del invitado. Ok, pues bienvenido, padre Rafa, ¿qué tal? Qué gusto verlo, qué gusto saludarlo. Yo sé que lo agarro con mucho trabajo y de verdad le agradezco de corazón el tiempo que nos está brindando. Con mucho gusto, Josué, a ti y a quienes participan contigo en estos foros tan interesantes y naturalmente con un saludo cordial para todos y también para todos los que siguen a través de las redes estos programas que son de instrucción, que son también a veces hasta de diversión en algunos aspectos, de esparcimiento, pero que sin duda ayudan mucho a despejar incógnitas que todos tenemos en la vida sobre temas diversos como el que hoy nos ocupa. Muchas gracias, padre. Pues bueno, quisiera presentarles, él es Lux, ella es Alondra, ella es Chel, y bueno, son parte también aquí de nuestra tripulación aquí que está con nosotros en el podcast. No tenían el gusto de conocerlo, padre, aquí. El único agraciado soy yo de momento, pero ya. Es un placer que esté aquí, que haya aceptado la invitación, en verdad. Mucho gusto, sí, igual agradecemos en general que hayas aceptado nuestra invitación. Quisiera que Chel nos dijera un poquito del currículum del padre Rafa, por favor. A ver, Chel, para que también claro, nuestros espectadores conozcan un poquito de lo que se dedica y qué hace el padre, por favor. Okay, bueno, nació en Jico, Veracruz, el 12 de marzo de 1956. Es un sacerdote incardinado a la Arquidiócesis de Jalapa. Cursó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Jalapa. Fue ordenado sacerdote por Monseñor Sergio Obeso Rivera en la Catedral de Jalapa el 5 de abril de 1981, en la misma ciudad capital, Jalapa. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontífica Universidad Gregoriana en Roma. Se especializó en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico, así como en el relacionado con los procesos camino a los altares de la Sagrada Congregación de las Causas de los Santos. Es postulador diocesano de la causa de beatificación y canonización de San Rafael Guízar Valencia, quinto obispo de Veracruz, beatificado el 29 de enero de 1995 a través del milagro blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dubowitz, y canonizado el 15 de octubre de 2006 con el milagro palatosquisis, paladar hendido y labio leporino. El padre Rafael González, a su vez,
autor de distintos apuntes sobre San Rafael Guízar y también autor de la biografía oficial Yo soy el Padre Martín, de quien actualmente es postulador diocesano, logrando hasta el momento el decreto de venerabilidad del siervo de Dios Juan Manuel Martín del Campo, en espera de un milagro que lo lleve a su beatificación. Actualmente es párroco de la Iglesia de María Madre de la Iglesia y director del antiguo Palacio Episcopal Museo San Rafael Guízar en la ciudad de Jalapa, Veracruz. La característica que define la personalidad del padre Rafael González es su inteligencia preclara y su habilidad para el desarrollo del conocimiento científico. Es un sacerdote poseedor de una cultura muy amplia y además poliglota. Italiano, latín, griego, francés, alemán y castellano son los idiomas que habla. Aunado a esas habilidades, su conocimiento por la construcción y diseño le permite asumir tareas específicas en la dirección de proyectos. Muchos le dicen el abogado del diablo por la pericia científica que usa para descartar de manera racional los casos que consideran milagros. Wow, yo acabo de flipar todo lo que acaba de decir, pero es en verdad un gustazo que esté aquí. No sé si sea una persona bastante callada, pero la verdad, solamente con su mirada ya me siento intimidado. Luis, tranquilo, tranquilo, estamos en confianza. Muchas gracias. Ya me relaja más escuchar eso. Pues yo sí estoy muy emocionado, padre, de verdad, me encanta tenerlo como invitado en este programa, yo creo que es una bendición y también, pues de verdad sí me siento como que muy, muy, muy a gusto con usted. Pero bueno, ¿qué le parece si empezamos a tratar un poquito ya el tema? Y por aquí tenemos unas preguntas para empezar a hacer el ambiente, ¿ok, padre? ¿Le parece? Yo quiero empezar, por favor. Ok, adelante, Lux. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, ¿me podrías decir, por favor, si no es mucha molestia, por qué el abogado del diablo? ¿Nos podrías explicar el por qué, la historia de ese título? Mira, el título y el oficio, pues es relacionado con un personaje mítico en la historia. Y digo mítico porque tiene más de mítico que de realidad, aunque tiene un buen sustrato real. El oficio de abogado del diablo, o también en latín advocatus diaboli, consistió y consiste en exigir pruebas y descubrir errores en la documentación aportada para demostrar los méritos de un candidato a santo o beato. Como ven, el título parece odioso, parece horroroso, parece como que asusta a los demás, pero no, si lo tamizamos y lo ponemos en la balanza de la diosa Temis, de la justicia y en el lenguaje jurídico, pues es el oficio de un fiscal en todos los juicios humanos. Y eso proviene directamente del derecho romano, que ha permeado a todos los derechos, a la mayor parte de los derechos de las naciones del mundo. Y es un oficio más que maléfico, benéfico. Quizás el mote de abogado del diablo venga por oponerse en ciertas cosas a ciertos procesos, pero les explico. En los procesos de beatificación y canonización se emplea el método penal jurídico a la inversa. Pues si en un proceso penal jurídico se trata de demostrar que un reo delinquió en un proceso acusatorio, en los procesos de beatificación y canonización se trata de demostrar que una persona, el candidato a los altares, no delinquió. Y al decir que no delinquió, se quiere decir que en medio de sus debilidades vivió de manera heroica las virtudes y con rectitud, luchando contra el mal a fuerza de bien, procurando hacer el bien y evitando el mal. Así, el abogado del diablo, llamado de esa forma, trata de oponerse razonablemente y con argumentos sólidos a que alguien simplemente sin el rigor de un proceso canónico vaya a los altares, pues allí
será puesto como ejemplo de vida para los fieles. Y si no se sigue un proceso canónico, jurídico, estricto, riguroso, pues cualquiera de nosotros podría ir a los altares, cosa que no sería aceptable dentro de una lógica sana de acción. No sé si te conteste con eso, Luis. Claro que sí, en verdad, gracias. Fue bastante completa la respuesta, ¿eh? La verdad, empezó desde cero y ahora sí, pues, si tenías alguna duda, yo creo que te la resolvió sin ningún problema. ¿Tú qué piensas, Josué? Vaya, yo la verdad desconocía, sé un poquito de lo que hace. Esto de la inversa, pues bueno, es bastante curioso. Tiene su razón, o sea, ya que lo menciona, tiene una razón de ser. Y yo no me lo hubiera imaginado de esa forma, pero sí, realmente totalmente interesante. Creo que se abre el tema completamente. Sí, bueno, yo también tenía como la duda de por qué el título, ¿no? Pero pues me lo resolvió bastante rápido y simple. Gracias. Me Pues encantó me lo de que es sorprende. más benéfico que maléfico, aunque suena, pues todos decimos diablo, suena maldad, ¿no? Exacto. Pero no es así en el caso. Pero no es Fíjense, así. curiosamente, el origen del abogado del diablo está en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo pone para regular los procesos canónicos que se hacen en torno a personas que se proponen para los altares, y lo pone para que haya precisamente equidad, se promueva la justicia y se sigan todos los pasos que el derecho ordena en el código y en la legislación para las causas de los santos, para que ningún proceso se vaya a saltar un paso por mínimo que sea, porque eso dejaría bailando la figura del santo. Y como va a ser puesto como ejemplo a imitar, pues sería muy peligroso de pronto poner algunos que tuvieran por ahí puntas que dejaran ver, perdón, no tantos rasgos de santidad, sino de una humanidad caída, que no podrían ser ejemplos preclaros para los fieles. Se entiende que es como el diablo que se mete para entorpecer un proceso, pero en realidad no se mete para entorpecer un proceso, se mete para aclararlo y para darle fundamento jurídico exacto y darle sustento que sea irrefutable posteriormente por nadie. Ok, aquí yo entiendo entonces que hay como leyes, hay normas para seguir todo esto, hay un protocolo. Sí, lo estableció la Iglesia en el año de 1587, fíjense en qué fecha, Wow. 1587, el Papa Sixto V. El Papa Sixto V, antes no existía esta figura como tal, existía el oficio, pero no tenía ni siquiera una denominación. Y el Papa León X, en 1513 a 1521 antes, junto con el Papa Pablo II, lo pusieron oficialmente en todo proceso que en la Iglesia Católica impulse a alguien a los altares. Y el abogado del diablo no solo es el establecido por oficio en los procesos, también hay testigos laicos, personas inclusive que no tengan la fe católica, que pueden testificar, llamados como testigos ex oficio. Una vez que el juez pondera todos los testimonios y ve los que están a favor, los que están en contra, puede llamar a algunos que considere prudentes fuera de los propuestos por los postuladores, que son los promotores de la causa, para que oficialmente ellos le den a los jueces una opinión válida, seria, ponderada y honesta sobre las virtudes y los vicios del candidato a los altares. Y entonces así se equilibra un proceso y ya al final se pone en la balanza y se ve hacia dónde se inclina, si para lo bueno y la vida virtuosa que lo va a llevar a los altares, o hay muchos contrapesos que dicen lo contrario y que no es conveniente que vaya a los altares.
es un defensor de la fe. Actualmente se llama promotor de la fe. Ya hasta cambió el término. Curiosamente en las películas, porque hay varias películas en torno a esto, hay novelas que hay que entender el género novelesco, son novelas, no son historias, sino novelas interpretadas por sus autores con muchísima propiedad y a veces también con muchos elementos que nos hacen hasta reír o llorar. Ahí se exagera mucho la figura esa, porque se le sataniza a este oficio. Yo digo que más bien se le sataniza, pero el oficio del abogado del diablo es divino, aunque sea paradójico lo que les digo. Otra cosa es, y ahí no lo discuto, que personas que se dedican a hacer el mal inviten a otros a hacer el mal y le hagan al abogado del diablo, pero eso en otro tipo de circunstancias de la vida humana. Y hay quien se dedica a hacer el mal e involucra a otros a que también hagan el mal. Ahí por extensión se podría aplicar el término abogado del diablo, porque invita, convida a otros del mal para que también lo hagan. Y en ese sentido estricto, pues sí, puede ser algo diabólico. Y cuando digo diabólico, no digo para asustar a nadie, quiero decir algo que refleje la presencia del espíritu del mal en la creación, en el mundo. Parloteando. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el reto que tiene usted en su día a día jugando el rol del abogado del diablo? Bueno, mira, yo personalmente no juego el rol del abogado del diablo. Yo soy postulador, yo propongo a los candidatos, pero cuando se trata ya de abrir los procesos para llevar a alguien a los altares, como el que estamos llevando ahora del padre Martín del Campo, siempre se nombra oficialmente un promotor de la fe o abogado del diablo. Y él se encarga de estar presente en todos los interrogatorios, en todos los actos jurídicos del proceso, para ver si se observan las normas, que no se viole nada. No sea que yo vaya a despacharme con la cuchara grande con los jueces y terminemos diciendo lo que no es de una persona y la sublimemos de tal manera que la hagamos como parte de Dios en la tierra, y no se trata de eso. El abogado del diablo precisamente va moderando el trabajo que hacen los jueces y los postuladores para que se haga correctamente. Y cuando digo correctamente, quiero decir que se observen los pasos, las solemnidades jurídicas para un proceso pues de esa importancia. Yo personalmente no lo soy. Quizás me lo digas porque cuando a veces me presentan casos de milagros para las causas de canonización, pues de entrada las rechazo, digo que no son para un proceso. No niego que puedan ser un milagro, pero no para un proceso de esa naturaleza que exige muchísimas pruebas. Y en ese sentido, pudiera parecer, pero no es así mi oficio. Mi oficio se ve llevado adelante por el abogado del diablo que interviene en los procesos que yo propongo a la iglesia para llevar algunos a los altares. No sé si te conteste, Chel. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, de lo que mencionaba del padre Martín del Campo, bueno, por parte de mi familia, también en algunos lugares he escuchado que pues el padre Martín contaba con ubicuidad, que pues para los que no saben qué es la ubicuidad, es estar en más de un lugar a la vez. ¿Esto como en qué sección para que una persona, un sacerdote, pueda llegar a ser santa, en qué sección se puede encontrar la ubicuidad? Bueno, mira, esto es una realidad, se da sobre todo en personas que nosotros llamamos místicos, y dentro de la iglesia se les da el nombre de místicos a quienes viven una fe muy acendrada y viven las virtudes cardinales, primero teologales, primero cardinales, segundo, y las derivadas, y
que su grado de unión con Dios les permite, por ejemplo, la ubicuidad o la bilocación, como también se llama. Y del padre Martín se dice, y así está en su proceso, y así hay declaraciones de los testigos, que estando en un lugar estaba al mismo tiempo en otro. Una señora decía, es que a esa hora, en esa fecha, ese día estaba en el hospital civil con mi mamá y resultaba que a esa hora y a ese día tenía la misa de domingo en San Jerónimo en Coatepec, donde fue párroco. En eso consiste la ubicuidad o la bilocación. Y el oficio allí del abogado del diablo es central y no irnos nada más por esas cosas extraordinarias, sino anotar que si bien puede darse ese tipo de circunstancias que son totalmente extraordinarias en la vida de los humanos, que no se les da a todos, esas circunstancias son una bendición de Dios, una gracia de Dios para personas especiales como el Padre Martín, pero que finalmente eso no es causa para llevar a los altares a nadie, porque llevar a los altares a alguien es por su vida, por su ejemplo, por su virtud, por la vivencia del Evangelio, por el cumplimiento de los mandamientos en lo ordinario, con algunos destellos extraordinarios, como el caso de la bilocación o ubicuidad. ¿Te contesto? Sí, claro que sí, muchas gracias. ¿Es ubicuidad o qué? Bilocación también. Bilocación. Okay. Bilocación, dos lugares. Bi es doble lugar, estar doblemente Sí. en lugares al mismo tiempo, no en el mismo espacio, sino al mismo tiempo, Okay. en un sitio y en otro. Me encanta cómo es tan amable de preguntarnos si nos quedó claro. Es bastante lindo de su parte que ahora sí se molesten a hacer esa pregunta. Y de verdad, bueno, yo la verdad lo agradezco mucho porque pues sí, es No, un poco... mira, yo lo hago porque si hay alguna cosa más que explicar y se puede explicar, se explica. En ese sentido lo hago, no en que no hayan entendido ustedes. Eso Sí, no, lo que exacto, o sea, lo que me refiero es de que, o sea, eso está amable y en cuestión de que nos dice, si no entendieron, pues yo sin ningún problema puedo explicarlo nuevamente, sí, no tengo ningún problema y sí. es muy amable de su parte, en verdad, que haga eso. Pero bueno, ahora sí, yo también quisiera hacer otra pregunta conforme a esto y desde su lugar donde está, quisiera que me diga qué le parece la relación, si hay una relación entre la ciencia y la iglesia hoy en día. Miren, aparentemente hay una dicotomía entre la ciencia y la fe, pero la ciencia y la fe siempre han ido de la mano. Esto también es parte de una trayectoria mítica, particularmente del medioevo, una etapa grandiosa de la humanidad a la que se le acusa de haber sido oscurantista y a la que se le acusa de haber sido deísta y fideísta, haciendo a un lado la ciencia. Y quiero decirles que no es así, porque precisamente la Iglesia en la Edad Media fue la que salvaguardó la ciencia en los monasterios, con las bibliotecas, en las investigaciones de los científicos, que muchos fueron quemados después por la Inquisición y luego se les dio la razón. Pero la ciencia y la fe se dan la mano. ¿Por qué? Porque miren, filosóficamente el hombre tiene muchas capacidades y la capacidad de entendimiento, el intelecto, es su capacidad máxima, que es el reflejo de Dios en la persona humana. Y el hombre, decían los filósofos antiguos que estudiaban esto, decían, homo es capax universit, el hombre es capaz de todo, con su mente, no con sus acciones, porque en eso nos vemos muy limitados, nada más vemos ahora la pandemia lo que nos ha hecho, pero con la mente uno es capaz de todo, el hombre es capaz de todo, es capax universit, pero llega un momento que la razón, la inteligencia, la ciencia humana, que es fruto del trabajo del hombre y de las cualidades que Dios le ha dado, llegan a un límite donde no puede. Y entonces entra la fe para iluminar todo lo que el hombre ha trabajado y hasta donde ha llegado, y complementa el conocimiento humano.
porque entonces Dios y hombre, creador y criatura, se dan la mano. Y esto no te lo digo así nada más, porque los grandes científicos son hombres de fe, aunque se digan muchos casos que no crean en el verdadero Dios por quien se vive, como creemos los católicos, eso es otra cosa, pero siempre han tenido presente una divinidad, un demiurgo al que llamaban los griegos, que rige todo cuanto existe y notan su límite para resolver todo, y entonces tienen que aceptar que hay alguien superior que rige la creación y que puede ayudar al hombre deficitario, al hombre limitado, al hombre en su humanidad, a resolver lo que por sí mismo ya no puede alcanzar. Generalmente se ataca a la iglesia y se dice que cuando la iglesia no puede explicar algo, dice que es un misterio. Y dicen, ya en la iglesia con la palabra misterio matan todo, no lo pueden explicar, y dicen, eso es un misterio. Pero es que está mal entendido el término o el vocablo misterio, porque efectivamente hay muchos misterios salvíficos. La vida humana misma es un misterio, el hombre es un misterio integral, la vida es un misterio integral, la muerte es otro misterio. Pero no significa la palabra misterio aquí que sea algo oscuro, que no se pueda escudriñar. La palabra misterio en filosofía y en teología, lejos de revestir oscuridad, reviste demasiada luz. Y decir que algo es un misterio quiere decir que rebasa la capacidad de la inteligencia humana y que la inteligencia humana no lo puede asimilar totalmente y agotar. Y pongo un ejemplo. Decimos que el sol es un misterio, pero no es porque al sol le falte luz. Al sol le sobra luz, pero es tanta la luz que irradia que ciega al ojo humano. Para ver el sol tenemos que verlo a través de películas, de lentes especiales, de caretas especiales. Cuando ha habido eclipses, lo hemos hecho así, porque el ojo humano se ve desbordado en su capacidad de asimilar la luz que el sol emite. Y decimos, el sol es un misterio y guarda muchísimos misterios que todavía los científicos no han develado. Van avanzando, pero no han agotado. Pero no es porque sea oscuro. Y en ciertas etapas de la historia se acusó a la iglesia de oscurantismo y de destruir la ciencia, cosa que no es. La razón, la ciencia y la fe se convierten, se conjugan y entonces dan un conocimiento más completo al hombre de su realidad, de lo que es y de lo que puede llegar a ser. Había un filósofo, un pensador y poeta de la antigüedad griega, Píndaro, que decía, llega a ser el que eres. ¿Y qué quería decir con esto? Llega a ser en acto lo que eres en potencia, porque el hombre potencialmente tiene para mucho, pero no puede llegar a ser en acto todo lo que es en potencia, todo lo que puede llegar a ser. Y finalmente lo que va a llegar a ser de manera completa, pues no va a ser en este mundo, sino será precisamente cuando se encuentre con su creador, porque de Dios salimos y a él volvemos. Decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en ti, que es el anhelo humano de proyectarnos a la eternidad y no quedarnos truncados con la muerte física que llega muy pronto en esta tierra. Parloteando. Más que nada en nuestro chat en vivo, pues hay una pregunta que también me llamó la atención, es que si nos puede decir dónde encontramos los requisitos que debe tener un milagro para un proceso de beatificación y canonización desde el punto de vista que no tenemos estudios como los de usted. Mira, se encuentran, hay manuales escritos por
profesionales, postuladores que van indicando esos pasos y ponen los requisitos. Primero, tiene que ser un hecho del orden físico, no moral. Cuando me refiero que tenga que ser un hecho del orden físico, me refiero a una curación asombrosa de una enfermedad incurable o curable, pero no por los métodos que la medicina indica, la detención de alguna ley de la gravedad que de pronto cayó de una altura determinada y quedó suspendido en el aire, ese tipo de cosas del orden físico, porque del orden moral no son aceptados. Del orden moral sería la conversión de un pecador, que un tomador empedernido dejara de tomar bebidas embriagantes, o una reconciliación entre personas, que son milagros, pero que no son para llevar a nadie a los altares. Luego, que en el caso de los milagros del orden físico y de las curaciones, se presente todo un expediente médico desde el inicio hasta el fin de la patología con su curación, y que no se hayan aplicado métodos correctos en medicina como cirugía o como fármacos para combatir la enfermedad, porque si se aplicaron esos y la persona sanó, no es milagro, se debió a lo que el médico prescribió, que hizo el efecto curativo, o la cirugía que hicieron los médicos, que corrigió el problema del síndrome, de la enfermedad que padecía. Luego, que sean para gloria de Dios, para unificar a las familias, para bien de los hombres, para bien de la iglesia, y naturalmente que estén dentro de un contexto de fe donde hayan orado previamente a Dios nuestro Señor, pidiendo la intercesión del beato o del santo o del candidato a los altares, para que Dios realizara ese bien a la humanidad o a la persona en concreto. Así, a grosso modo, nivel general, aunque están bien especificados en los manuales de beatificación y canonización, para seguirlos y no lanzarse tras un caso que luego pueda ser rebotado, porque se emplea mucho trabajo, mucha gente para investigar eso, para que luego nos lo reboten, y no tiene caso gastar fuerzas así nada más. Claro, ok. Bueno, para resumir, tiene que ser un caso que la ciencia no haya explicado y que acerque a Dios. Efectivamente, los médicos no necesitan decir que es milagro, porque ellos difícilmente lo van a decir. Algunos lo dicen. ¿Qué es lo que tienen que dictaminar los médicos tras examinar exhaustivamente algún tipo de caso así? Tienen que decir, esto no tiene explicación científica. Ese es el término y esa es la expresión que deben decir los médicos. Esto no tiene explicación científica, o no encontramos explicación científica a esto, porque el proceso de la patología tuvo que haber desembocado en la muerte o en la imposibilidad total o parcial de la persona, o en otra desgracia personal, pero no fue así, y esto científicamente no es explicable, no encontramos la explicación científica. Con eso basta para que entonces pueda caer en el ámbito del milagro. Ok, claro, bueno, muchas gracias. Bueno, yo también ahora yo quiero hacer esta pregunta. Es que, bueno, está muy bueno el tema y sinceramente preguntas yo creo que nos sobran en este momento. Y la verdad quisiera que me comentara qué milagro genuino se ha encontrado usted. Bueno, primero el milagro de la vida de todos nosotros. Eso es un milagro, porque vivir en nuestro siglo, en nuestro tiempo, en medio de tantas dificultades como la que ahora nos acecha en la humanidad, que es una más de otras que vendrán y de otras que han pasado, me refiero a la pandemia. El estar vivos, el poder movernos, la capacidad de pensar, de amar, la capacidad de defendernos de las agresiones del exterior, el instinto mismo de defensa humano, todo lo que tenemos, eso es un gran milagro. Pero ya tratándose de los casos de beatificación y canonización, pues mira, hubo dos milagros patentes en el caso del proceso de San Rafael Guízar.
En el caso del padre Martín del Campo, estamos en busca del milagro válido, aunque nos han presentado más de 100, pero no han pasado las pruebas. Estamos en busca del bueno. Pero dos que se presentaron en el proceso de San Rafael Guízar. Uno fue, te lo voy a decir cómo se tipificó en el lenguaje médico, blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dubovitz, que cuando yo escuché ese término dije, ¿qué es esto? Y cuando Como creo que todo lo que todos. acabamos de escuchar ahorita. Exacto. Y cuando lo presenté a los médicos de aquí de Jalapa, porque esto se dio en Córdoba, me traje el caso a Jalapa para presentarlo a algunos médicos previamente, me dijeron, padre, ¿y esto con qué se come? Recuerdo que en ese tiempo, pues todavía no estaba el internet como está hoy, con algunos médicos, entre otros el doctor José García López y otros médicos, genetistas, neonatólogos, tratamos de investigarlo y me dijeron, por medio de la universidad que tiene internet, pero era un internet muy imperfecto porque apenas empezaba, era la década de los 90, empezaba la década de los 90, era algo muy incipiente, todavía no tenían la velocidad que esto tiene, que nos hace ver y platicar ahorita 4 o 5 y con mucha gente al mismo tiempo, no. Y entonces se metieron por la universidad a las bibliotecas y a los centros médicos en Barcelona, en Estados Unidos, en Atlanta, en Nueva York, en la clínica Mayo, en Houston, a investigar la patología y vieron que solo existían 8 casos en el mundo de blefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dubovitz. ¿Y en qué consistía? En que en algunas familias hay algunas mujeres que no pueden dar a luz, que están impedidas totalmente para gestar y para dar a luz, y que tienen unas características especiales. Parecen en su cara como si tuvieran rasgos mongoloides, pero no tienen ninguna discapacidad mental de ninguna manera. Es una apariencia. Tienen un pabellón de orejas muy grande y los ojos rasgados, apenas una rayita, uno piensa que no ven, porque el párpado se les cae, por eso se llama blefarofimosis, porque el párpado se va abajo, hay una fimosis en los párpados, los ojos que no permiten que se abran, pero ven perfectamente. Y encontramos así en Córdoba, se nos reportó el caso de una mujer que nunca menstruó en su vida, que tenía matriz infantil y que tenía todas las características y los rasgos del padecimiento de la enfermedad y le fue diagnosticada después de muchos errores médicos que le habían diagnosticado otras cosas. Y ella quería siempre tener un hijo en su familia porque ella y su esposo eran los presidentes del movimiento familiar cristiano en la arquidiócesis de Jalapa, cuando todavía Córdoba y Orizaba no eran diócesis y pertenecían acá a nosotros, pero ellos se sentían una familia incompleta porque aunque eran presidentes del movimiento familiar cristiano, eran esposos, formaban una familia, pero no tenían hijos. Y ellos pidieron a Dios nuestro Señor la gracia de un hijo. Y un sacerdote exalumno de San Rafael Guízar, que estaba en Córdoba, en la parroquia de San Miguel, como párroco, les dijo, vayan a la catedral de Jalapa y encomiéndense a Monseñor Guízar, todavía no era beato, y verán que les va a ayudar a conseguir de Dios el milagro. Y efectivamente vinieron, se arrodillaron, oraron, se llevaron alguna imagen de San Rafael Guízar, le oraban todos los días, y esta mujer sabía que no podía tener hijos y el esposo también se había casado con ella. Ya estaban pensando en adoptar, cuando de pronto la mujer empezó a sentir pues ciertas cosas propias como de una parasitosis, que pensó que tenía una amibiasis o una parasitosis y fue a ver a un médico que le confirmó el mal y le dijo, usted tiene parásitos de no sé cuántos tipos y le dio tratamiento para los parásitos.
pero su mal seguía mareos, vómitos, malestares, que también pues eran compatibles con un embarazo, pero ni pensar por ella que fuera un embarazo. Hasta que una enfermera amiga suya que la visitó un día se puso mal allí cuando estaba de visita esta enfermera y le dijo, a ver, acuéstate, te voy a palpar. Y al empezar a palparla le dijo, oye, se llamaba Cirana, por cierto, ya murió, Cirana Rivera de Montiel, ya murió. Le dijo, ¿tienes la matriz ocupada? ¿Tú no tienes ningún parásito? ¿Estás ocupada tu matriz? Y ella dijo, no es posible. Pues sí es posible. Y eso hizo que fuera un caso totalmente espectacular, porque hicimos un familiograma, vimos en su familia a otras mujeres en generaciones atrás con las características de ella que tampoco habían tenido hijos. Y es un padecimiento, curiosamente, que transmiten los varones, pero los varones no padecen esterilidad, y algunas de sus hijas, no todas, pueden padecer el síndrome, la esterilidad congénita. Y en ese caso esta mujer lo padeció. Se hicieron todos los estudios, se llamaron a médicos peritos, bueno, fue todo un proceso muy bonito, científicamente muy bien llevado. Yo recuerdo que del Policlínico Agostino Gemelli en Roma, donde se internan los papas ahí para que los intervengan en cirugía, que es un instituto muy prestigiado de la universidad en Roma, me pidieron ese caso para publicarlo en la revista de Genética Médica, porque fue científicamente inexplicable que esa mujer, teniendo ese síndrome, teniendo matriz infantil, teniendo los rasgos físicos, diera a luz un niño con todos los rasgos que ella tenía. Pabellón de orejas grandes, ojos rasgados muy chiquitos, color de piel igual. Curiosamente, este niño, que ahora es un señor, Sergio Montiel se llama, se casó y tiene hijos, pero de sus hijas, una ya padece el síndrome. Tuvo 2 hijas y se cumplió exactamente científicamente lo que estaba puesto. De sus hijas, una ya padece el síndrome. Y esto pues fue un boom, porque esto fue irrefutable. Con ese milagro no me podían echar atrás la beatificación de San Rafael Guízar y fue aprobado unánimemente. El niño nació bien, excepto las características físicas a las que aludí antes, pero todo lo demás pues, fue un muchacho normal y ahora un señor normal, a excepción de que transmite el síndrome y una de sus hijas lo padece. Ese es un caso concreto, palpable. Ya si te digo el segundo milagro de San Rafael que lo llevó a la canonización, este fue un caso de palatosquisis, que no es otra cosa sino del labio leporino y paladar hendido, de un niño que a las 32 semanas de gestación su madre fue sometida a un ultrasonido ya para ir preparando el parto, y allí le descubrieron pues todos los centímetros y milímetros que tenía del palato hendido, del paladar hendido, del labio leporino, y tenía que nacer así, porque a las 32 semanas ya no se modifica nada. Hasta las 12 semanas de gestación algo puede modificarse naturalmente o por medicamentos, pero a las 32 semanas ya el producto está definido y es inmodificable. Y los médicos pensaban que iban a darle ya asistencia psicológica a los papás, a la familia, y estaban muy tristes porque era su primogénito, era su primer hijo, que fue un varón, y el que naciera así pues les causaba mucha tristeza. Entonces la abuela materna les dijo, vamos a orar a la tumba del beato Rafael Guízar, y fueron a hacer una novena, 9 días fueron allí a pedirle a San Rafael que intercediera para que el niño naciera bien. Y efectivamente, cuando llegó el alumbramiento en el seguro, ya estaban todos los médicos, asistentes, psicólogos y hasta los cirujanos plásticos para empezar a estudiar el caso del niño y poder irlo reconstruyendo por etapas. La sorpresa grande fue
que en el alumbramiento el niño nació perfectamente bien, a tal grado que le dieron 9 de Apgar, en la escala de Apgar, que es una escala muy alta. Los que son papás conocen muy bien eso, porque se trata de una calificación muy buena en los neonatos, porque quiere decir que están bien de todo. Al niño, que cuando me lo presentaron tendría unos 4 años, 5 años, unos 5 años yo creo, se le hicieron todas las pruebas. Yo me acuerdo que la primera vez que me lo llevaron, yo estaba de rector en la Iglesia de la Divina Providencia, los escuché con cierta desconfianza de lo que me decían, pero me llevaron un ultrasonido y antes de verlo les dije, a ver, sujeten al niño. Le metí así el dedo índice y al pálato, se lo palpé así, dije, voy a ver si no tiene alguna cicatriz, alguna hendidura, que esté ahí en una mala soldadura, porque entonces no, el milagro no está dado. No, lo palpé muy bien, perfectamente el pálato, muy bien, hasta me mordió el niño, recuerdo que hasta me mordió, y luego lo hice hablar, le pregunté cosas, y yo no le noté ninguna rinofonía, ninguna cosa, le dimos a beber agua en vaso, y también en un biberón que succionara, a ver si no tenía problemas de succión, y no tenía nada. Después pasó con los peritos, se hizo todo el estudio, el proceso, pasaron los médicos especialistas que no dejaron nada. Ahí el abogado del diablo estuvo muy bien para que no se dejara nada de lado. Se sacaron hasta placas, una especialista maxilofacial le sacó las placas a ver si había buen cerramiento. Todas las placas en yeso, primero, luego se vaciaron en un material especial. Todo se mandó a Roma en el proceso, y también fue un proceso que no fue refutado. Fue palatosquisi, labio leporino y paladar hendido. A las 32 semanas de gestación, ya estando próximo a su alumbramiento, a esta mujer le detectaron eso, y necesariamente, científicamente, tenía que haber nacido así, por lo que mal se había formado, mal tenía que nacer, cosa que no fue así. Y tenemos las imágenes en ultrasonido en tercera dimensión. Vaya, no se trata nada más de una radiografía cualquiera que tomó y dijo, ya está bien, o está mal, aquí está esto. No, todas las pruebas requeridas. O sea, se aplicó toda la ciencia. Toda la ciencia. Como ven, la ciencia y la fe se unen, y la Iglesia no desprecia nada la ciencia, al contrario, alaba la labor de los científicos, impulsa la labor científica. El Vaticano tiene un gran observatorio en la ciudad de Roma, a un lado, donde hace estudios también. Hay monjes religiosos científicos y laicos ahora científicos que son impulsados por la Iglesia hasta donde le es posible para que continúen sus investigaciones siempre en bien de la humanidad. Donde a veces se dice que se opone la Iglesia son en aberraciones que se dicen científicas, como la clonación de embriones humanos y ese tipo de cosas que son cuestionables, cada quien que las haga si las quiere hacer, pero que no son precisamente dentro del plan de la creación de Dios. Ahí sí se puede decir que la Iglesia se opone, pero más que se oponga, indica que no es moralmente lo correcto. Y si a eso le llaman oposición, bueno, pues será oposición, pero es del orden moral. Ok, sí, lo entiendo. Voy a tratar de resumir un poquito todo esto, lo que hemos captado. Muchos de nuestros espectadores, nuestra gente son, pues, chavos, ¿no? Son, jóvenes, a los cuales son nuestro principal público. Y así, también, a lo mejor me equivoco, padre, pero lo que yo entiendo entonces es de que prácticamente lo que hacen es ocupar la ciencia y tratar de acabar todo lo que es posible de la ciencia para explicar un fenómeno o algo. Y ya que explotaron todo y no se pudo definir con lo que es ciencia, se le aplica como la parte de milagro. Exacto. Inexplicable ante los ojos de la ciencia. Por eso es inversa. En términos médicos, en términos teológicos, milagro. Ok. O sea, está muy bien porque entonces su trabajo es
viene alguien y le dice, bueno, es que salió un milagro porque, bueno, pude tener hijos y todos me habían dicho que no. Ustedes se encargan de decir, a ver, vamos a estudiarlo, vamos a ver las pruebas, vamos a ver si es cierto, vamos a ver todo lo posible y lo que hay en la humanidad, como, bueno, 3D, que ya hay 4D y todo esto de análisis, y ya que hicieron todas las pruebas, entonces ya como tal, esa es la chamba, ¿no? O sea, como que creo que lo que tratan de hacer es tumbarlo, ¿no? Lo primero que tratan de hacer es, vale, no es un milagro porque es por ciencia, ¿no? Bien, bien. Ok, entonces, eso es, chavos. Entendí bien, ¿eh? No soy tan. Ok, ahora, otra pregunta que sería es, ¿por qué se le atribuyen los milagros a un santo? ¿Por qué no se le atribuyen a Dios? A ver, aquí puntualizo, Josué. Nunca, nunca de los nunca en la iglesia los milagros se le han atribuido a los santos. Los milagros se obtienen por la intercesión de los santos, porque estando los santos en la presencia de Dios, ruegan a Dios por nosotros que necesitamos milagros. Y Dios escucha la plegaria, la petición de los santos en favor nuestro, y Dios realiza el milagro. Lo único que realiza el milagro es Dios, y lo concede a favor de los humanos por intercesión de los santos, por intercesión de la Virgen María o por intercesión de Cristo Jesús, su Hijo, o también podemos pedirlos directamente a Dios sin ninguna intercesión, sin ningún intermediario santo. Pero es más fácil que quien está más cerca pueda interceder, que la criatura, a veces más alejada de su creador, pueda llegar contundentemente a él. Por eso es que la intercesión de los santos es valedera y eficaz, es efectiva en muchos momentos de la vida cristiana. ¿Me explico? Mega claro, padre. De hecho, parte de mis preguntas, porque también yo me declaro muy ignorante en mucho de este tema, y pues es aprender también. Yo creo que el podcast está hecho para aprender, pues, como dijo usted, hay diversión, hay echar relajo, pero también hemos hecho, creo que muchos comentarios para aprender un poquito más de las cosas, y yo creo que esto, bueno, a mí sí se me hace muy interesante. Convivo mucho con ustedes, y pues he visto y leído, pero quiero como que quede claro aquí el por qué, ¿no? Esa fue la razón de mi pregunta, pero sí, me quedó a mí mega claro, ¿no? Y traté de contestarla apodícticamente así. Y así fue, Sin y así fue, y así fue. Sí, me acordé bueno, como todo, un montón de historias que hay en el WhatsApp, y hay una historia muy bonita donde se le pide la intersección a la madre de Jesús, ¿no? Y esto, bueno, me acordé ahorita que hizo este comentario, y pues vaya, sí, súper, súper claro. Igual luego la cuento en otro podcast. Parloteando. Sí, yo tenía una pregunta, sí, bueno, hace unos días hablando con Andrés, nos comentó que la urna de San Rafael Guízar y Valencia, que era de vidrio blindado, explotó. Yo quiero saber por qué pasó esto y si es verdad. Bueno, no pensé que fueran a comentar eso, pero si es el caso, lo comento con muchísimo gusto y tal como sucedió. Miren, San Rafael Guízar fue beatificado en el año de 1995, el 29 de enero de 1995. Y en el año 2000, 1999, en el 99, ya iba a empezar casi el 2000, el señor Obeso, después cardenal, que fue arzobispo de Jalapa, me dijo: oye, padre, yo quiero una reliquia de San Rafael que sea peregrina, itinerante, porque quiero que vaya a las parroquias antes de que yo llegue a la visita pastoral que los obispos deben hacer a cada parroquia, donde sirva para que los fieles se congreguen en torno a la reliquia, hagan oración por el éxito de la visita y Dios guíe nuestros pasos en la visita pastoral que yo debo hacer de inspección a cada parroquia. ¿Cómo ves, si abrimos la tumba y podemos sacar una porción de hueso, alguna cosa así insigne para ponerla en una urna muy bien y que sea una reliquia itinerante? Entonces yo le dije: pues señor, es muy fácil. Tenemos el corazón incorrupto de San Rafael.
en un relicario, está ahí en su tumba. No hace falta hacer otra cosa más que abrirla, sacar el corazón, hacer un acta ante notario que se abrió en tal fecha con los testigos y los hubo y se hizo las actas notariadas y se vuelve a cerrar para que nadie vaya a pensar que fue una profanación. Se deja un pliego en un tubo de cristal ahí para explicar y otro testimonio fuera notariado de todo eso. Entonces me dijo, pues si es eso, encárgate. Y entonces abrí la tumba, quité el corazón incorrupto que estaba ya resguardado en un relicario de plata que ahí lo habíamos puesto, porque el corazón permanece incorrupto, lo monté en una urna con cristal blindado de 9 milímetros y una estructura muy pesada. Por cierto, el cristal ese pesa mucho, pesaba muchísimo. Y determinamos que esa urna con la reliquia insignia de San Rafael fueran las parroquias presidiendo la visita de Monseñor Obeso a cada parroquia, la visita pastoral canónica. Y mientras no iba a visitas, las adoratrices lo resguardaran, y ahí está todavía, y lo pueden ver, está en el Templo de las Adoratrices, en 20 de noviembre. Tenía cristal, ahora ya tiene otro material. Y ahí estuvo. Pero, la noche anterior a que me dieran desde Roma la fecha de la canonización, la noche anterior al consistorio donde el Papa Benedicto iba a dar la fecha de la canonización, que fue el 15 de octubre, por cierto, vamos a cumplir años ahora este 15 de octubre, el 15 de octubre de 2006, la fecha anterior, en la noche, yo estaba trabajando unos documentos precisamente de la causa en la computadora, en la Divina Providencia. Eran como las 12:30 de la noche y me sonó el teléfono. Les soy sincero, primero no lo quise contestar. Dije, no, quizá que es estas horas. Pero el teléfono siguió sonando. Y entonces dije, no, lo voy a contestar, no sea que sea un enfermo grave y yo no contesto y necesito un enfermo algún auxilio espiritual para ver si se lo puedo llevar, se lo llevo. Y resultó que no era ningún enfermo grave. Me hablaban las monjas adoratrices asustadísimas. Venga usted, pero venga ya. Decía, pues, ¿qué les pasó? ¿Qué? Es que explotó la urna del corazón de San Rafael Guízar. ¿Cómo que explotó mal? Sí. Estaban las hermanas de guardia haciendo oración al Santísimo, las dos se habían acostado y escucharon un estruendo como de una bomba. Y fue en la capillita donde está resguardado el corazón de San Rafael. Fueron a ver las hermanas y nos despertaron a todas. El vidrio está quebrado, estrellado, quebrado una parte, y pues eso ni a martillazo se podía romper. Don Gabriel V, que tuvo que quitar eso, que fue el que puso esa estructura que tenía una vidrería aquí en Jalapa, ya don Gabriel ya no vive, para quitarla a marrazos le costó muchísimo poder quitar los restos de la explosión para poner otra estructura nueva, porque el vidrio templado es difícil, pues soporta balas, soporta golpes, se necesitan golpes muy fuertes. Yo les dije, oiga madre, pero alguien la golpeó. No, está cerrada la capilla, tiene candado, tiene barrotes, nadie ha entrado. Ya revisamos las cámaras, nadie se metió, pero el estruendo fue espantoso, padre. Venga, pues yo recuerdo que estaba en camiseta, pues estaba yo solo en mi cuarto trabajando, solo me puse una camisa y tomé mi carro y me fui corriendo a las adoratrices. Llegué, ya me estaban esperando ahí enfrente de la capilla, abierta la puerta de la calle a la 1 de la mañana. Que entro y me dice, vea usted, y pues yo me quedé de veras asombrado de ver el deterioro, el trancazo que había sufrido la urna. Y dije, pues esto qué pudo haber sido. No me lo explico, yo no me lo explico. Les dije, bueno, mañana nos vemos, ahorita ya no se puede hacer nada. Mañana voy a traer a don Gabriel V para que desmonte esto, el de la vidrería. Tenía una vidrería, el Clarín, creo que se llamaba aquí en Jalapa, que era muy famosa, creo que ya ni existe, pero él vendía mucho vidrio de mucho tipo y a él lo llamé para que me hiciera esa estructura, para arreglar esto, porque no puede estar así. Bien, ya me despedí
Pero al otro día, a esa hora ya no le quise yo hablar al señor Obeso. Al otro día, antes de ir a la casa de las adoratrices y llevar a don Gabriel Quinto, le informé al señor Obeso. Personalmente lo fui a ver y le dije, anoche pasó esto, lo que les acabo de contar, el accidente de la urna y del cristal templado. Y se me quedó viendo así, pero él no me dijo nada. Entonces yo le dije, señor, pues no hay ninguna explicación. Yo solo pienso que el maligno, pues ha actuado, el espíritu del mal, porque ya va a venir la canonización de San Rafael Guízar y pues al maligno no le gusta mucho que se nombren santos, porque van contra su acción maléfica sobre la creación del mundo. Le dije, no quiero parecer retrasado en tiempo y en ideas, pero me pueden tachar de oscurantista y de medieval y de no sé qué más. Por eso lo digo aquí nada más con precaución, pero a mí me parece que el maligno está haciendo lo suyo. Y me dijo, mira, yo no te dije nada también por no quedar en ridículo, pero estaba yo pensando lo mismo. Bien, así quedamos. Yo me fui con las adoratrices, llegué a la Divina Providencia y ya me estaban llamando de Roma para decirme, el Santo Padre hizo el consistorio esta mañana, hora de Roma, lo había hecho en la madrugada, a la hora que había pasado la explosión casi. Y la noticia es que se preparen, es que casi coincidía con la hora, que se preparen porque el día 15 de octubre del 2006 es la canonización. Y entonces ahí le dije, híjole, se enojó de veras se enojó porque San Rafael hizo un exorcismo muy fuerte una vez en Cotija. Y San Rafael es bueno contra el diablo, es bueno, él luchó mucho contra el demonio. Y no, el demonio hoy no espanta a nadie, el demonio no espanta a nadie. Nos espantó alguna vez la película del exorcista que vimos allá en la década de los 70. Ustedes yo creo que todavía ni nacían. No. Sí, no, lo becamos. Ahora sí ninguno, pero sí sabemos cuál es, ajá. Pero ahora creo que se la ponen a los niños para que se duerman en paz. Creo que ahora sí se las ponen. Pero en su tiempo fue horripilante. Yo la vi, fue horripilante. Pero presenta una triste realidad. El espíritu del mal actúa contra el bien como puede. Y ahí nos hizo un desaguisado que lo corregimos, no pasó nada. Pero las coincidencias, sin estar pontificando, porque no digo que necesariamente así tenga que ser, pero hay cierta secuencia lógica por las horas, por lo que sucedió en la urna y la noticia que ese mismo día nos dieron de la canonización, en lo que yo andaba viendo lo del vidrio que tenían que ver y arreglar, reponer y demás. Bueno, pues ahí está un signo visible de alguien que se opuso, que no necesitó abogado, sino que fue el mismo diablo, que no necesitó de abogado del diablo por el tema que nos ocupa, sino que fue el mismo diablo. Yo sé que a muchos les puedo sonar anacrónico en esto, pero aunque pueda entenderse así, pues miren, es innegable la existencia del bien y del mal en el mundo. Y el bien es la obra de Dios, y el mal es la obra del maligno al que se le ha dado la denominación de demonio, de diablo, y se le ha pintado y se le ha dibujado a partir de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es donde se personificó el espíritu del mal como solemos entenderlo, y que tampoco es así, porque no tiene cuerpo, es espíritu. Con eso contesto. Dios. Sí, muchas gracias. Pues muy fuerte, yo sí se la creo, la verdad sí está bastante curioso, bastante interesante. Me va a decir también caso curioso, pero exactamente como diciendo de que San Rafael Guízar es, vaya, buenísimo contra el mal, sí le trabó tantito el audio. O sea, lo que me da a entender es de que pues el maligno como tal es una forma de oponerse a cuando se trata de hacer el bien, ¿no? Cuando tratas de hablar por hacer algo por los demás. Y yo creo que exactamente la canonización de San Rafael Guízar,
pues abarcaba muchas cosas. Yo creo que hay muchos creyentes, mucha gente que le debe muchas cosas a San Rafael. En el chat tenemos ahí varios comentarios y pues eso no quería yo creo que saliera a la luz. Y pues no Claro sé que cómo no. vaya también la parte del Padre Martín del Campo, que yo tuve Tal la cual. gracia de conocer y a mí me cargó en sus piernas y eso es algo que bueno, a mí sí me llena mucho. Yo lo conocí de una persona que a la edad que yo tenía te daba mucho paz. Tuve la fortuna que me confesó alguna vez, casó a mis papás y pues yo pienso que también ha de estar también en esas tiradas el maligno de evitar ese tipo Pero de cosas, ¿no? muchísimo, miren, les voy a decir algo que nos pasa a los postuladores en los procesos. El maligno nos juega chueco cada vez que puede, pero lo hace de veras de una manera, vaya, yo no me asusto, yo no tengo miedo al diablo, ¿eh? Yo al diablo lo mando al diablo, así, literalmente le digo, tal por cual te vas al diablo, porque el padre Martín me dijo, mira, el diablo hay que enfrentarlo, no hay que tenerlo miedo, no hay que tenerle miedo, hay que enfrentarlo con la fuerza que viene de Dios. Yo al diablo lo mando al diablo, pero de que nos hace jugarretas, miren, en la elaboración de los procesos, que todo, pues ustedes son maestros en eso, yo no sé, al que me auxilia es Andrés en esas cosas y otros que saben de computación, porque yo soy analfabeta en este tipo de tecnología, totalmente, porque no nací con esto como ustedes, pero se resguarda todo. Tenemos 2, 3 computadoras resguardando, se respalda todo lo que se archiva, todos los datos, todo. Y de pronto la computadora deja de funcionar sin ninguna explicación y se nos borran los archivos y se nos cambian las páginas y se nos mueven los textos y aparecen otros textos que no hemos escrito. Vaya, que se muevan los textos es explicable en la computadora por el tipo de sistemas que utilizan, pero que nos cambien textos, que nos pierdan documentos importantes, pues eso no es tampoco de la computadora. Alguien está actuando en la computadora y quienes trabajamos en las causas de los santos estamos muy de cerca a los hombres y mujeres de Dios, a la santidad, pero también nos vemos muy expuestos, estamos también muy cercanos a las acciones del maligno, nos vemos disputados entre esas dos fuerzas, que finalmente es el drama de la vida humana. San Pablo lo expresaba muy bien con una frase que se hizo lapidaria: Video meliora provoco e deteriora secur. Veo el bien que quiero y sin embargo hago el mal que no quiero. Y ese es el misterio de la iniquidad. El mal nadie lo quiere, el mal no es apetecible, el mal no es amable, el mal es detestable. ¿Qué queremos todos? El bien. ¿Por qué hacemos el mal? Porque el maligno nos presenta al mal disfrazado de bien y nos engaña. Esa es la teología del espíritu maligno en torno a las acciones del hombre. Nos presenta al mal como algo bueno, apetecible, pero si nosotros lo descubrimos como malo, desnable y no apetecible, no lo seguimos. Si lo seguimos es porque lo creemos en ese momento como algo bueno, apetitoso, digno de seguir, pero estamos siendo engañados, y por ahí va la humanidad en muchos pasos que se dan actualmente. Nosotros los chavos, yo creo que le dirían, bueno, pues lo hackearon, ¿no? Habría que, así como dice, ver el cómo reacciona. Yo también me pongo a pensar, mover textos, pues bueno, no cualquiera puede mover, o sea, no se mueven solitos los textos, ¿eh? O sea, un archivo es muy difícil que se muevan solitos. Que se modifiquen, pues todavía peor. Y ya, pero también un hacker que se mete a su compu y que sepa exactamente qué cambiar y dónde moverle, pues como que no creo que exista así como que un hacker que diga, voy a ir y meterme a la compu del padre Rafa y le voy a modificar y le voy a poner esto. ¿Qué También les va a interesar meterse a mi computadora? yo también eso No le pienso. interesa nada. O sea, estoy tratando de Ahora, darle respuesta a lo que comentó y un poquito de lógica. No tiene una lógica, no le encuentro yo te lógica. pregunto, porque soy analfabeta, ¿qué de una computadora que es meramente de archivo, que no está conectada, que nada, cuando la abres, puedes encontrarte modificados textos? Que no tiene Vaya, internet. no, sin internet, no, nada más mero archivo.
mera reserva, mero archivo, no internet. Pues si no, ¿no? O sea, si no Oye. va alguien y se mete y le mueve con un teclado, en teoría En no. estos pues- casos tenemos que aplicar la ciencia para buscar qué onda con ese. Pero Exactamente. no hay ciencia, Oye, no, o sea, a mí no me lo van a decir. O sea, la única explicación sería que un humano fuera a abrir el archivo y lo modificara. Sí, que le mueva. Independientemente Sí, que sea con el programa o con algún otro, o en bits o en texto, o sea, cambiarlo, pero tienen que meterse a la computadora y pero eso. que la abras nada más para sacar la información, para leer la información y verla, y de pronto veas que tienes otros textos, ya eso me deja, vaya, Sí. yo lo pregunto porque soy analfabeto en esta materia, ¿eh? Sí, opino lo mismo, o sea, no hay una explicación. Ahí no le daría yo una explicación. No lo Sí, veo. está medio complicado. De hecho, o sea, si alguien más no entra a su computadora, pues está un poco curioso cómo se cambian de una frase de hola a un adiós, ¿no? Sin que alguien haya Ajá. tocado. Sí, vaya. Y textos. Sí, está bastante curioso. Pero bueno, ya para también terminar con las preguntas, si no está alargando y todo esto, quisiéramos saber cuántos testimonios de aparentes milagros se tienen registrados actualmente, o cuáles o cuántos de ellos son realmente genuinos. O sea, ¿cuántos hay aparentes y cuáles sí son milagros o Exacto. cuáles sí se han demostrado que sí son? A ver, voy a hablar del último caso que llevamos, que es el del padre Martín. Llevamos 174 testimonios documentados que no han pasado, que no han pasado al examinarlos. Y no tenemos todavía el milagro necesario para pedir su beatificación. En el caso de San Rafael Guízar, más de mil, miles, más de 1000. No te sé decir exactamente cuántos, pero Ok. solo se ocuparon dos, uno para la beatificación y otro para la canonización. ¿Por qué? Porque miren, la gente con la mejor intención llega y nos llega a contar algunas historias muy bonitas. Es que, fíjese usted que yo tenía este dolor así, asado de esta manera, y me encomendé al Padrecito Martín y me dieron una estampita, la tuve en mi casa y la recé y se me quitó. Bueno, pero se trata de que era una colitis nerviosa o que era una parasitosis o que era una torcedura, un esguince o lo que fuera. Bueno, eso se corrige. Eso pues puede ser una ayuda de intercesión del Padre Martín, pero no es un milagro para someterlo a un proceso tan riguroso como son los procesos a los que se someten los casos para llevar a candidatos a los altares, porque son verdaderamente rigurosos. Puedo darles testimonio que el tribunal romano corta pelos en el aire, ¿eh? Aparte de que tenemos que hacerlo bien en la diócesis, que es la primera instancia, la segunda instancia va a Roma, y ahí no se salva nadie. De veras son despiadados en su análisis. Pero qué bueno que lo sean, porque entonces le damos certeza jurídica a la validez de los procesos y le damos razón de ser a los elevados a los altares. Ok, ese es un ejemplo. Y pues son muchos, ¿no? O sea, yo creo que hay ¿cuántos me dijo? ¿117? Sí, en el caso del Padre Martín. En el caso del Padre Martín. 174. A 174, ok. 174. Se ve que el trabajo, ese es el trabajo del abogado del diablo, prácticamente, ¿no? Sí. Totalmente. No, pues padre, ok, ya vamos para cerrar el programa, ya estamos por cerrar. Quisiera ya nada más aquí hacer unos comentarios que están en el chat. Está por aquí el presbítero Pedro Alejandro Medina, que le manda muchos saludos al padre Rafa, que fue su alumno. Quisiera hablar con usted sobre un caso en particular, que si después se puede comunicar con él, de un con mucho venerable, gusto. okay, de un venerable llamado Vicente de Jesús Cedeño. Sí, él está de superior en Puebla, de los Padres del Oratorio, en la Iglesia de la Concordia en Puebla, muy cerca de la catedral. Él es jalapeño, fue mi alumno, yo lo recibí aquí en el seminario cuando era rector. Saludos, Padre Pedro, y con mucho gusto nos comunicamos. Preguntan un poquito sobre qué ocurre el día 23 y 24 de octubre con las peregrinaciones en honor de San Rafael Guízar. Pues un milagro entre comillas, pero milagro. Una gran manifestación de fe, de gente pobre que camina desde distintos puntos de la geografía veracruzana, de la geografía nacional, y viene por otros medios también fuera de México a visitar la tumba de San Rafael Guízar en Jalapa, porque vienen a pedir su intercesión
para necesidades, necesitan milagros en sus vidas, en sus familias, de la índole que sea, y vienen a suplicarle que interceda por ellos ante Dios para lograr aquello que les es necesario, de la índole que sea. Vamos, porque son variadas las peticiones. Que ya se acercan las fechas, ya estamos muy Sí, cerca, ¿no? de hecho la catedral no se cierra el 23 para amanecer 24 y viene mucha gente a visitar la tumba del santo. Claro, el año pasado con la pandemia estuvo muy disminuido eso por los contagios, el peligro este año también estará todavía restringido, pero en los años que no hubo pandemia eso era una romería, de veras. Un día, estando yo en la catedral de párroco, me tocó ver un caso que me llenó de terror, porque hubo una gran concentración de gente, de unos que querían entrar y salir, que temí de pronto hay una conflagración humana, que se pudieran aplastar. Tuvimos que poner orden muy fuertemente para indicar la salida y la entrada, porque era tanta la gente que estaba en la catedral que se veía una masa informe que se movía peligrosamente, hasta que por fin acataron las indicaciones y tomaron las vías de entrada como entrada y las de salida como salida, y evitamos una conflagración ahí. Porque Sí, es también parte cuando hay mucha gente, sí, claro, hay que controlar esa parte. Y el apoyo también, yo creo que de las autoridades, ¿no? Sí, nos prestan vallas metálicas, ese tipo de cosas, pero derribaron las vallas, vaya, fue muy peligroso. Ok. Nada más último comentario, te pregunta que está aquí en el chat que si la iglesia permite a quien tenga interés conocer cuál es el proceso de canonización o beatificación de un santo, si puede tener acceso a él sin restricciones. Bueno, cuando se están llevando los procesos, se debe guardar cierta secrecía porque todavía no se hacen públicas las actas. Ya que se termina el proceso, entonces se hacen públicas las actas. Y ya los investigadores, los consultores, los que quieran saber algo de la vida y obra de los santos y de sus procesos, pueden consultar con toda libertad en los archivos de cada causa lo que quieran consultar. Pero mientras se está llevando, hay una etapa, bueno, hasta lograr la canonización, que se guarda reserva y secrecía por quienes dan testimonio, por el tipo de testimonio que dan, para no entorpecer de ninguna manera o desviar a veces opiniones o hacerlas públicas de manera no muy bien informada. Esa es la causa. Ok. Pues bueno, algo que quisiera usted aportar para concluir ya con el programa, padre. Bueno, mira, primero felicitarles a ustedes. Sé que realizan programas instructivos en temas totalmente diversos, como este tema que pues yo creo que no se lo esperaba a nadie, ni yo mismo cuando me dijeron que hablara del abogado del diablo, dije, bueno, ¿a quién se le ocurrió esa idea? Pero bien, lo hicimos con mucho gusto. Felicitarlos porque realizan una gran labor. Hoy tenemos a nuestro alcance estos medios que yo no sé manejar. A mí aquí Andrés me colocó todo el aparato y yo nada más hablo, pero a mí si me ponen a conectarme, entonces simplemente no sé. Pero ya para lo que me queda de vida tampoco quiero saber. Pues ya qué cosa. Ya, no diga eso, padre. Siempre es bueno aprender algo. Pero ustedes que han crecido en esta generación con esto, tienen unos instrumentos maravillosos de comunicación. Y la comunicación humana es otro milagro, porque vean ustedes la diversidad de las lenguas, sí, la diversidad de las razas y la capacidad de traducir, de entender otras lenguas, otras razas, otras naciones. Eso es también parte del milagro de la existencia humana. Aprovéchenlo, les felicito. Y también felicito a quienes con buena intención siempre se agregan a las redes, se reúnen en torno a las redes, pues para participar de muchas informaciones que hoy nos llegan a través de estos medios. Antes la prensa escrita era la que piloteaba y llevaba la información. Los noticieros televisivos y radiofónicos
Hubo un tiempo de noticieros en el cine, a ustedes no les tocó, pero las noticias se daban en el cine. Uno iba a ver una película y antes de empezar la película había unos cortos de lo que fuera y luego pasaba un programa informativo acerca de los acontecimientos que habían pasado en México. Así hubo uno muy famoso en España, una agencia así, el noticiero documental que se llamó El Nodo, que por muchos años en el cine informaba de lo que pasaba en el franquismo y toda la España aquella que ya pasó a la historia. Y a mí me tocó ver de chamaco y de jovencillo noticieros en el cine. Después ya eran en la radio nada más y en la televisión. Bueno, pues cuando empezaron las cadenas comerciales aquí de México, que primero fue Televicentro, Sí. Luego fue el Canal 2 y luego fue ya Televisa, más antes la Televisión Independiente de México, antes de Televicentro, la Televisión Independiente de México, que se llamaba, por etapas, en blanco y negro y con muchas imperfecciones. ¿Y el Hoy periódico? podemos ver, sí, en el momento y a la hora en que está sucediendo, pues estamos viendo la erupción del volcán de Cumbre Vieja, ahí en la isla de La Palma, y parece que estamos viendo el volcán ahí a pocos metros, que es algo maravilloso, pero catastrófico por lo que ocasiona, pero lo podemos ver en tiempo y forma. Bendito sea Dios. Gracias que les da a ustedes estos medios, aprovechen estas capacidades, aprovechen estos medios, explótenlos muy bien, que el arte de comunicar a los hombres es el arte de hablar también la humanidad con su creador. Dios les bendiga a todos. Saludo a jóvenes, viejos y a todos los que hayan seguido este programa. Muchas gracias, padre. Y sí, los invitamos totalmente a seguir con el podcast. Realmente tratamos de llegar con información diversa. Nuestro siguiente podcast es de animación, tema totalmente diferente. Tenemos de todo, pero creo que este tema a mí me encantó. Fue muy interesante, muy bueno. Y creo que también es importante llegar como que a que sepan un poquito más de lo que hay. A veces los chavos sí nos metemos nada más en nuestras cosas, en nuestros juegos, en la escuela y en... Vaya, no le damos el tiempo un poquito a la familia, a Dios, acercarse un poquito a la fe. Y creo que sí, es importante. Yo sé que tal vez muchos de ustedes no crean en algo en tal cual, pero sí los invito yo a acercarse un poquito a creer en algo. Yo los invito a la iglesia en el que... sea como sea, nos hace la diferencia entre el bien y el mal y nos van a encaminar para hacer las cosas buenas. Hay muchos sacerdotes buenos, de verdad yo conozco muchos. Padre Rafa es uno de ellos y la verdad lo admiro y lo quiero mucho. Y pues yo sí estoy muy contento de este programa, padre. Muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por darse el tiempo, que sé que es una persona súper mega ocupada, que lo tengo ahorita desvelando y que Andrés me está diciendo ya déjalo descansar, por favor. Pero ya lo dejamos descansar, padre. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que es un tema muy amplio, pero en lo personal, y yo espero que todos ustedes les haya quedado también un poquito de lo que se hace y lo que se trabaja realmente con mucho esfuerzo para lograr estos objetivos, ¿no? Algo que quieran agregar, Chel, Lux. Gracias, Luis. Gracias, ¿De qué? Chel, Para nada, gracias a usted. En verdad, un placer. Ojalá hubiera estado cómodo, que tenga bonita noche y en verdad descanse. Un abrazo. Gracias. Excelente noche y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, padre Rafael, hasta luego. Pues bueno, Lorcitos, nos quedamos con un gran sabor de boca. Nuevamente los invito a que vean la repetición en YouTube y se nos suscriban al canal de YouTube. Hay más podcasts interesantes, no se queden nada más con este. Nos pueden mandar los mensajes, ya sea por cualquiera de nuestros medios, para también que nosotros nos vayamos llenando. Invitamos a que también nos manden al correo electrónico si ustedes conocen o denuncian a un invitado para hacer un tema del podcast. Les repito, nuestro siguiente podcast es sobre animación, también muy interesante, un poco más de tecnología, mitos sobre la animación. Va a haber 2 invitados principalmente que son animadores y vamos a hablar sobre programas y sobre cómo lo aplican y todo esto. Por el día de hoy cerramos programa, nos vamos a descansar. Muchas gracias por conectarse a todos. ¿Algo más que quieran agregar, chavos? Para nada, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que fuimos bastantes personitas. Se agradece muchísimo que en verdad se haya dado una vuelta y que les hubiera quedado un buen sabor de boca. Igual, gracias por haber estado. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas para próximos podcasts, pueden hacerlas en el chat. Estamos contestándolas. Y pues gracias.
Vale, pues un saludo a todos los que conectaron, saludos a Gilberto Rodríguez, maestra Patti, muchas gracias, también se le quiere mucho, siempre está con nosotros, ahí está el presbítero Pedro, por acá quién más tenemos, a Lolis, a la madre Raquel, a Eduardo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Lalo? Un saludote, a mi diosa Era, saluditos, mi Lore, también, qué bueno que te conectaste, estuviste por aquí, a Enrique Aparicio, Itzel Martínez, a Carol, a Ninel, un abrazote, a Olga Lidia, Adela. Bueno, hay muchos mensajes, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una bonita noche y como siempre les decimos, sonrían y sean felices y vivan su día al máximo. Que estén muy bien, Lorcitos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí ha llegado nuestro programa, Parloteando, un podcast por ti y para ti. Nuestras transmisiones son los lunes a las 9 de la noche. No te lo pierdas. Gracias por tu sintonía. No se te olvide sonreír y vivir tu día al máximo. ¡Hasta la próxima! Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para los fines distintos a los establecidos en el programa. Come frutas y verduras. Aliméntate sanamente.